Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de OSP al Día, el programa en el que le contamos la actualidad de nuestro municipio. Hoy nos acompaña Manolo Osorio, concejal del Ayuntamiento. Muy buenas. Hola, Mabel. ¿Qué tal, Manolo? Bueno, pues en el día de hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes y además de gran actualidad. Vamos a comenzar hablando de las propuestas de pleno que OSP lleva al próximo pleno de este mes de mayo. Y continuaremos luego hablando de las juntas municipales de distritos, que también adelantamos pues bueno, que tienen bastantes novedades, así que si os parece vamos a comenzar. Manolo, cuéntanos qué traemos para el pleno de mayo. Pues mira, tenemos un par de propuestas que yo creo que son muy relevantes y son incidencias que estamos viendo por parte de personas que nos siguen diciendo que las cosas no marchan bien. Una sería en el Supera, que ahora entraremos en detalle, y también que queremos hacerle una celebración al Marqués del Duero por bueno, pues lo vital que ha resultado su figura para San Pedro Alcántara, para todo el entorno. Entonces también queremos hacerlo porque, bueno, ahora entraremos en detalle, que aunque se le hace alguna celebración no tiene nada que ver con lo que nosotros quisiéramos o pretendemos con esta propuesta. El tema de Supera, si me permite, Manolo, no es la primera vez que oímos que habláis sobre el Supera en el pleno. Lamentablemente no. Bueno, usuarios y usuarias del Supera en San Pedro Alcántara conocen más que de sobra las innumerables deficiencias que se pueden encontrar en el Supera de San Pedro, más grave aún si lo comparamos con el estado en el que se encuentran otros Supera. Hemos hablado ya de esto en este programa, en OSP al Día, y además también se ha llevado propuesta a pleno. Se llevó propuesta a pleno, si mal no recuerdo, marzo de 2022, en el que se pedía ya una recuperación parcial. Cuéntanos, desgránanos la propuesta para esta ocasión, Manolo. Mira, así en trazos muy grandes, lo has definido bien. Es decir, hay muchas incidencias, muchas quejas por parte de los usuarios y nosotros hemos querido, bueno, pues primero comprobarlo, verlo, a ver la realidad de esas incidencias, de esas problemáticas que nos describen. Yo creo que por aquí estáis viendo las imágenes detrás y las podéis ver en pantalla y es una realidad, es una verdadera realidad. Pero es curiosamente porque hemos visto que el Supera parecía que funcionaba bien en otros sitios como puede ser Marbella, ¿no? Y ya hablamos en cuanto a instalaciones, ¿no? Porque si te digo, porque las tenemos aquí detalladas en la propuesta, mira, aquí en San Pedro, te hablo de San Pedro. San Pedro tiene filtraciones de agua. Tú vas a la sala de entrenamiento y en la sala de entrenamiento pues tienen los techos manchados de humedades y tienen los techos que no son estéticamente, no es lo que uno le gusta, ¿no? Está en un sitio acogedor y bien. Además que goteras, que vemos cubos incluso para recoger ese agua. Y en el sótano, porque todavía no hemos llegado al sótano, porque en el sótano también hay. El spa ha estado destrozado hasta hace muy poco, parece ser que ahora lo han arreglado. Pero no solo eso, es que como tú decías, esas goteras, esas filtraciones están en la zona de sótano, que bueno, yo no sé si es que es por la distribución. Yo el interior del Supera, yo personalmente no lo conozco. Sí, han habido compañeros, otros concejales que también son usuarios, nuestro compañero Dani, que es concejal y usuario también del Supera, donde él ha podido comprobar en primera persona cómo están esas instalaciones. A los sótanos ya está calcificado el suelo, es decir, que la gotera que tiene está calcificada, las paredes manchadas, es decir, que hay una cantidad de deficiencia y de falta de mantenimiento que es brutal. ¿Qué es lo que hicimos? Antes de traer esta propuesta, Mabel, te acordarás que nosotros en el pleno anterior le preguntamos al delegado de deporte y nos contestó con mucha soberbia, pero bueno, ¿qué te crees? ¿Que nosotros no hacemos el trabajo? Pues nosotros nos reunimos y mira, resuelto, nos pasó una serie de fotografías que parecía que estaba resuelta esas incidencias. En uno de los programas anteriores llegamos a invitarlo a que hiciésemos nosotros la visita con él, porque la sensación que me da es que ellos no tienen el valor, la gallardía o el coraje para decirle a esta gente lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que hicimos? También, oye, mira, a lo mejor es que está todo así, es que Marbella también, pues al ser una
concesión que no funcione bien por las circunstancias, pues lo mismo no... Pero es que nuestro compañero Dani se llegó a las instalaciones del Supera de Marbella y están lo que hemos podido ver por vídeo. Por eso que me alegro muchísimo, porque evidentemente en Marbella... Es como tiene que estar. Evidentemente, es como tiene que estar. nos Se nos alegramos. caen los lagrimones cuando vimos aquello. Hombre, cuando lo vimos dijimos, pues, por favor, ¿pero esto qué es? Yo voy a un gimnasio privado, yo suelo ir a un gimnasio privado, y os digo que Marbella está mejor que el gimnasio privado. Así que... Las máquinas... Sí, pero es que ha sido un fuera de constante. Es que el problema del Supera es que es un constante. Y la falta de valor por parte del Partido Popular por retomar las cosas que no funcionan también es un constante, porque también otro de los problemas que hubo en el Supera y que tuvieron que hacer... Oye, es que no sé qué palabra emplear. Yo siempre, si dijese lo que me pasa por la frente, mira que tengo frente, pues si dijese lo que me pasa por la frente, pero también tuvieron que hacer algo extraño, vamos a decirlo así, para arreglarlo. No sé si recordarán los usuarios de la pista de pádel, que también la gestiona el Supera, que tuvo unos agujeros enormes y estaban que no se podía jugar al pádel durante mucho tiempo. Bueno, pues tuvo, como digo, tuvo que organizar algo extraño, y lo digo así de claro, el ayuntamiento a través de la Federación de Pádel, hacer un pequeño torneo aquí para que fuese la propia federación la que le arreglase las pistas al Supera. A mí me parece eso, yo creo que hay veces que uno tiene que tomar determinaciones y si realmente parte de esa concesión no funciona o no son capaces, es por dos motivos. Primero, o porque el señor Beites, que es el que dice que él pone en conocimiento las deficiencias del Supera y vemos que no le hacen caso, no está haciendo su trabajo, eso es una evidencia, o a esta gente no le hacen caso omiso. ¿Qué es lo que hemos pedido nosotros en nuestra propuesta? Pues miren ustedes, hemos pedido recuperar por lo menos la de San Pedro, recuperar la gestión del Supera y hacerlo de forma que la haga el ayuntamiento, o si tuviese el ayuntamiento por las circunstancias no pudiese, que entiendo que debería, pues cederla a otro o lo que fuese. Pero en principio recuperarla el ayuntamiento y que el ayuntamiento sea el que lo gestione. Porque miren ustedes, el acuerdo de la concesión se firmó en el 2012, ¿vale? Hace ya 13 años. Ya hemos visto algunas veces cómo actúa el Supera. Supera llegó, no sé si recuerdan ustedes también, en Marbella, cuando empezó la guerra de Ucrania, cuando empezó el problema del abastecimiento del gas, de la luz, el Supera dijo, señores, que aquí no hay gimnasio porque a mí esto me vale muy caro. Bueno, pero ¿esto cómo se come? Y el ayuntamiento no dijo ni mu, no dijo ni mu. En aquel entonces estaba el señor Cardeña. Estaba el señor Cardeña, que él presumía de que habían hecho las gestiones, de que habían puesto... Madre mía. Y de ahí que nosotros ya en marzo del 22 le metiésemos una posibilidad de recuperar, aunque hubiese sido nada más que la zona de spa y zona de piscina, porque ya dejó tirado a todos los usuarios tanto de Marbella como de San Pedro Alcántara. Pues bueno, pues la verdad es que nos parece una desfachatez primero por parte de Supera y después por parte del ayuntamiento. Pero es que aquí en San Pedro, yo no sé en Marbella, pero es que en San Pedro han sido problema tras problema. Nosotros, para las personas que no lo sepan, como es una piscina de una concesión privada, pero de uso público, se le dio la posibilidad de uso a los clubes, porque aquí, como no hay piscina en este santo municipio, no hay una piscina en condiciones... Una demanda tremenda pero brutal de los clubes, porque hay clubes de natación aquí, tanto en San Pedro como en Marbella, y que lamentablemente han tenido que ir a entrenar a otros municipios incluso. A Fuengirola. Y teníamos aquí en San Pedro, nuestro amigo Mati, que desde aquí le mando un recuerdo muy efusivo, y él estuvo compitiendo a nivel nacional para el Campeonato de España, y ese chico lo tenía que hacer de la mano. Yo no sé si lo hacía en la bañera de su casa, que entiendo que no, porque no le daba, pero por las posibilidades no. ¿Y por qué digo esto? Pues porque ya el propio Supera
ponía pegas a la hora de hacer la cesión a estos clubes deportivos de esos espacios. Venía la discusión si le dejaba una calle o le dejaba el vaso entero, y ahora tuvimos nosotros que intentar haciendo bueno, pues todo lo posible para que fuese el club el que aprovechase esos espacios. Hablas de la piscina Manolo, de la cual soy usuaria, y la verdad es que es tristísimo, porque es que incluso la barandilla está suelta. O sea, los sanpedreños solemos ser usuarios de lo que nos rodea, y es súper triste meterte en la piscina y que no te puedas agarrar la barandilla porque está suelta. En una piscina que tiene una rampa para personas, bueno, para niños pequeños, como es el caso al que yo asisto, pero hay personas que tienen dificultades de movilidad. Eso es. Pero es que está ahí. Estamos. Es que yo creo que ese es el problema. El problema es que cuando una persona tiene problemas de movilidad, lo que tiene es acogerse, asirse. Para eso está. Y eso es, que se llama asidero, barandilla, agarradera, y tú lo que haces es tirar para poder salir de la piscina a personas que ya tenemos ciertos kilos, que pesamos, o lo que pueden pesar y hacer uso. Pues eso es lo que hay. A mí me parece, de verdad, que muchas veces tenemos que echarle mucho coraje, muchísimo coraje para tomar estas decisiones. Y el Partido Popular es un cagón, es un asustón. No es capaz, o está muy claro también, sus intereses son otros. No son los usuarios. Y lo explico muy rápido porque si no se me va a ir el tiempo de hablar también de la otra propuesta que creo también interesante y necesario. Y es que dentro de ese contrato que yo decía que se firmó en el 2012, hay posibilidades de recuperar esa. Y bueno, y está recogido. Hay una que hay hasta la E, A, B, C, D, E, que son 5. Bueno, en la A te dice que bueno, cuando el servicio sea perturbado por causa fortuita o de fuerza mayor. Bueno, vale, este no es el caso, ¿Hubiese sido el caso a lo mejor del COVID? Exactamente, bueno. Que no estamos, es decir, que aquí en el momento del COVID la irresponsabilidad corrió por parte de ellos que lo cortaron en seco y segundo del ayuntamiento que no salió al encuentro. No, perdona, tú eso sigues ahí y ya veremos a ver cómo se resuelve, ya hablaremos del exceso del coste, del exceso de luz, el exceso de gas y tal, pero no, eso también el señor Cardeña está acomodado en otras cosas, él está en otras historias, a él no le venga con problemas, los problemas se los tienen que resolver. El señor Cardeña... Exceso de gas no pueden tener en el Super de San Pedro porque el agua está fría. Esa es una de las quejas, la frialdad del agua. Bueno, pues en el segundo caso te dice que en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del concesionario, que ocasionen perturbación al servicio, ocasionen lesiones o interés a los usuarios. ¡Plom! La segunda ha dado en la diana, pero es que escuchen ustedes la tercera. La desobediencia por parte del concesionario ahora relativo a la conservación de las instalaciones. Plum, segunda diana, de 3, segunda diana. Es que en el epígrafe D dice, bueno, pues la resistencia del concesionario a efectuar las reformas preceptivas ordenadas por la corporación. Primero es que la corporación se la tendría que ordenar. Tiene que haber una reclamación, y es lo que no le hace. Por eso hemos invitado al señor Lisandro Beites a que seamos nosotros. Si él no tiene valor suficiente ni coraje para decírselo, ya se lo decimos nosotros. Pero tenemos que defender a los usuarios porque es un servicio muy necesario. Ya no es a nivel físico y mental que te hace muchísima necesidad, pero si es terapéutico. Hay muchas personas que es su día a día. Los dolores, el tema de esclerosis, el tema de personas que están sufriendo muchos dolores, esa gimnasia, esas cosas que hacen allí dentro del Supera son más que importantes para tener y poder sacar esto adelante. Es decir, que tenemos que hacerlo sí o sí. Confiemos en que en esta ocasión pues esta propuesta tenga mejor acogida que en ocasiones anteriores. Que va, por la cara que me han puesto a mí cuando lo he visto, ya os digo yo que ya le estoy viendo yo el sentido a esto. Otra vez iba a emplear una palabra, se asustan. Vuelvo a emplear, quiero ser suave. Son unos asustones por ser suaves. Bueno. Y la segunda propuesta, perdón, que hablábamos de la propuesta y además de una forma más cortita para que después nos dé tiempo a desarrollar también el tema del distrito, que creo que también es muy importante y muy determinante en el funcionamiento de Nueva Andalucía, de San Pedro y de todo. Nos hablaban del Marqués del Duero. Exactamente. ¿Qué se pide para...? Pues mira, el Marqués del Duero fue una figura muy determinante
en lo que fue el desarrollo de San Pedro Alcántara. Sabemos que, bueno, que su insistencia, su constancia para crear aquí una granja escuela tuvo su fruto en abril del, y lo digo, del 60, creo recordar, y perdonadme que lo veo aquí, porque ya me va a ir en abril del 60, exactamente, pues ya se constituyó, dio la posibilidad, y fue en 1860 cuando se constituyó lo que fue la granja escuela. Se creó la granja escuela por autorización de la Diputación Provincial de Málaga, en abril de 1860. Con lo cual, mirad, fue una persona que puso su fortuna aquí, o la de su familia, puso la fortuna de su familia, creó una granja escuela, una granja de capataces, creó aquí, y de aquí surgió un pueblo de la envergadura que estamos hablando ahora, San Pedro Alcántara, bueno, pues con lo que es ahora y representa para el municipio. Lamentablemente, bueno, pues no podemos hablar de un municipio por las circunstancias, porque él siempre, el Marqués del Duero, siempre fue, yo creo que fue el primer independentista que tuvo San Pedro Alcántara, porque luchó a través del Senado, que él fue presidente del Senado, y trató de llevar esa propuesta que la llevó el Senado, y por circunstancias, bueno, todo el mundo sabemos que ya en junio del 1874, el Marqués del Duero cayó en una de las batallas por una bala perdida, fortuita, una de las guerras carlistas, ¿no? Y entonces ahí es donde acabó la posibilidad de ese desarrollo de San Pedro, donde ya prácticamente creo que allí fue donde murió las posibilidades de San Pedro. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué pedimos en conmemoración? Pues mira, ¿qué es lo que pedimos? Pedimos varias cosas. Ya se le hace un homenaje al Marqués del Duero, a la muerte del Marqués del Duero. ¿Quién lo hace? Lo suele hacer la hermandad, que lleva muchísimos años haciéndolo. También lo está haciendo una asociación que se llama San Pedro 1860, que también lucha por la cultura de San Pedro, y también lo celebra. Pero nosotros en concreto lo que queremos es que la figura del Marqués del Duero se conozca, es decir, que se puedan hacer pues muchos debates tipos divulgativos, a nivel cultural, a nivel de los institutos, extender, que la gente conozca la figura del Marqués del Duero, con lo cual que se cree también la creación de ese material cultural, material audiovisual, del entorno de lo que es el Marqués, concursos literarios, talleres creativos, creaciones documentales, algo para que la figura del Marqués no se pierda, no se diluya y siempre esté ahí. Yo creo que una figura tan importante como la del Marqués siempre tiene que estar viva. Y hacer una cosa que también lo pedimos aquí en nuestra propuesta, y es lo que ya hicimos nosotros cuando estábamos en la tenencia. Nosotros hicimos una recreación histórica. Y eso, de forma visual, es muy impactante y es muy, enriquecedora, porque hubo muchos chicos, hubo muchas personas y hubo gente que empezó a interesarse. Incluso nosotros hicimos una recreación en Rosaverde, en el centro Rosaverde, una recreación con figurantes de cómo era la vida, cómo vestían los colonos en aquel entonces, cómo era un hospital de campaña en aquel entonces. Y asistió muchísima gente porque fue algo muy bonito y muy visual. Eso es lo que pretendemos, queremos hacerlo para el mes de abril y espero que esto sí puedan o quieran aceptarlo, porque sería muy interesante para el entorno histórico y cultural de San Pedro Alcántara y del municipio en sí. Así que yo creo que sería bastante interesante. Esperemos que sí, que así sea, que cuando pasemos por la rotonda donde vemos el Marqués del Duero, pues todos tengamos más referencias, no solo esa escultura que está ahí en una rotonda. Exactamente. Estupendo, Manolo, pues muchas gracias. Si te parece, pasamos a hacer una dación de cuentas de qué ha sido la Junta de Distritos de este último mes. Apenas hace unos días ha sido la última de ellas, que era la de Nueva Andalucía. Y si te parece, vamos a comenzar por ella, Manolo, porque me gustaría aprovechar esta ocasión pues para exponer, para explicar, para hacer incluso un recordatorio al Partido Popular de lo que son las juntas municipales de distritos, porque la verdad es que después de la consulta que se hizo en el último pleno, en la que preguntábamos que cómo iba esa actualización del reglamento, que voy a recordaros, ya habíamos hablado en algún programa anterior, desde OSP hemos pedido una modificación, una actualización del reglamento para contemplar una figura que a día de hoy no aparece en nuestro reglamento por una omisión.
y es simplemente la figura de un sustituto o sustituta para el vocal que está en cada distrito. Si la persona responsable de ese distrito no puede acudir por motivos de trabajo o por lo que sea, no tiene una figura que le pueda sustituir y por lo tanto nos quedamos sin voz ni voto en ese distrito. Es algo de verdad súper insignificante en cuanto a la modificación del reglamento. Ya se contempla esa figura en otras de las mesas de trabajo que hay, simplemente pedimos añadir esto. Bueno, pues después de meses esperando esa propuesta que fue aprobada en el distrito de San Pedro, bueno, no solo en el de San Pedro, se presentó en todos los distritos, fue aprobado, pero había que pasarlo por pleno. Viendo que no llegaba, pues bueno, se llevó una pregunta al pleno pidiendo que cuándo se va a traer, ¿no? Y la explicación que nos encontramos, la verdad es que a mí me dejó boquiabierta. Recuerda la respuesta, ¿no? El la señor Beites también. Exacto, ¿cómo no lo voy a recordar? En la que nos dice, bueno, que sí, que se han dado cuenta que efectivamente, ahora se han dado cuenta que efectivamente esa figura falta, pero es que el reglamento está fatal hecho, nos dice, increíble. Os invitamos a todas las personas que queráis venir a ver el reglamento, a venir y conocerlo, os lo mandamos o podéis venir aquí y lo veis. Al reglamento no le falta ni una coma, lo único que le falta es esa figura que después de varios años en funcionamiento pues nos hemos dado cuenta de que es necesario incluirla. No se pide más nada, no necesita esto un pedazo de estudio para incluirlo. Y te digo, y creo que es muy importante el puntualizar esto. Primero, que cuando Marbella pasa de 100.000 habitantes, la ley te obliga a que tengas un reglamento de distrito. Aquí la tengo. Tuvo que llegar OSP aquí para obligarlos a ello. ¿Por qué? Porque ellos no querían los distritos, ni querían ni los quieren. Por eso, también lo digo yo, y así te dejo para que tú sigas con tu exposición, que el Partido Popular tiene prostituido, y vuelvo a decir esta palabra que son, porque tiene copado y acotado todas las asociaciones y tiene apuesto a toda la gente que le sigue la cuerda a ellos. ¿Por qué? Porque no quería distrito. Y fue gracias a nuestro compañero Rafael Piña, que se curró, se lo hizo y se hizo un distrito, y ahora se viene a dar cuenta después de ¿cuántos años? Corrígeme si me equivoco, igualmente esto está publicado en diciembre del 2017. Este reglamento, ellos aprobaron este reglamento. Hombre, por favor, llevan 8 años, y ahora llevan 8 años rigiéndose por este reglamento y ahora está tan mal hecho que no vale. Lo que no vale es la cara dura que hay que tener para dar una respuesta de esa, porque hay que tener cara dura, que hizo falta 3 años que estaban obligados y no querían, y fue los que nosotros lo obligamos. ¿Y por qué lo obligamos? Y lo digo así de claro, porque cuando se rompió el pacto y hubo que negociar con ellos, dijimos, aquí queremos un presupuesto para San Pedro, para el distrito de San Pedro. ¿Y cómo se hubo que hacerlo? Hubo que hacerlo, sacar el reglamento de distrito, que fue el mejor, el nuestro, porque iban a ser nuestros socios, y después sacar el presupuesto. Pero vamos a lo que nos vamos, que es el tema de los distritos. Sí, Manolo, vamos a poner un poquito en contexto para que todo el mundo sepa de lo que hablamos. Ley 57/2003 del 16 de diciembre de medidas para la modernización del gobierno local. Y dice, en cuanto a los distritos que constituyen un instrumento esencial para el desarrollo de políticas de proximidad y participación en los municipios altamente poblados, tanto desde la perspectiva de la desconcentración de funciones como desde la participación ciudadana. Y habla, y había dado la clave, de que el ayuntamiento debe además establecer un porcentaje de recursos que deberán gestionarse por distritos. Son fundamentales los presupuestos por distritos, porque si no, no tenemos nada que hacer. Podemos llevar todas las propuestas que queramos y OSP lleva todas las propuestas que considera y estima necesario y así lo va a seguir haciendo porque no vamos a dejarlo. Pero si no tenemos presupuesto, se aprueban y no van a ningún sitio. Es más, no me quiero dejar atrás lo que estamos viendo, algunas irregularidades y me parecen bastante graves en el funcionamiento del distrito de Nueva Andalucía, que la verdad es que a mí me han preocupado bastante. Nos encontramos con que en la Junta de Distrito, no esta última, sino la anterior, una de las propuestas que llevamos no se somete a votación, porque lo considera así, en este caso la teniente alcalde de Nueva Andalucía, la presidenta del distrito, y no somete a votación, y así lo dice el acta firmada por el secretario. Os explico por qué no lo voy a someter a votación. Da sus explicaciones, que pediremos los informes técnicos, si así lo consideramos oportunos, porque queremos verlo. Y termina, entonces, como comprenderéis, no someto a votación una cosa a la que respondo. Pero bueno, es que nuestro reglamento, aquel que ellos aprobaron, dice en uno de sus artículos, en el artículo 29,
que deben someterse, perdón, 27, que debe someterse a votación todas las propuestas. ¿Cómo que no se somete a votación? Pero eso se lo pude corregir yo ayer. Nos dicen que van a rectificar el acta, a mí me gustaría verla. Sí, eso me dicen, pero habrá que ver ahora que corrigen y de qué manera, puesto que al no someterse a votación, eso no puede tener contenido. Eso demuestra una vez más la manipulación que hacen de todo. ¿Qué es lo que habría que haber hecho? Pues yo ayer, y además que ayer me permitió hablar cuando yo, por culpa de que ellos nos hacen esa modificación, no puedo ser el suplente de allí. Entonces, bueno, ayer me permitieron hablar por cortesía de la presidenta, lo digo así, pero las explicaciones fueron, bueno, no, ponemos aquí hacemos aquí como dijo, una salvedad, ponemos aquí una salvedad y solucionamos. Digo, bueno, ya veremos lo que sea. Ahora miraremos a ver, y no solo eso, sino que haremos la consulta al secretario del ayuntamiento para ver si aquí se están haciendo las cosas como se deben hacer, que entiendo que para nada. Y otra de las cosas que nos llama poderosamente la atención es que hemos visto que en Nueva Andalucía, la última propuesta que no entró en plazo, no ha seguido el mismo procedimiento que sigue en el resto de distritos. Y os explico, por ejemplo, en San Pedro, cuando una propuesta de cualquier grupo entra fuera de plazo, primero se somete a votación la urgencia, que así se pidió, que se lleve por carácter de urgencia. Para incluirlo en el punto en el orden del día. Exacto, y después ya se somete a votación la propuesta. Bueno, pues eso en Nueva Andalucía no fue, lo llevaron directamente a ruegos y preguntas, que bueno, ha quedado ahí como un ruego, pero verdaderamente ni se ha sometido a votación. Bueno, veremos a ver cómo acaba la cosa, porque viendo cómo tratan y cómo hacen el tema de los distritos, pues habría que verlo. Vamos a estar pendientes y veremos también cómo queda recogido en el acta. Os digo que esa última propuesta de la que hablamos es hacer un directorio para las empresas que se encuentran ubicadas en el polígono, que el directorio está absolutamente deteriorado, da una imagen fatal, y además es que no es que algo que sea de utilidad, ¿no? Que los usuarios puedan llegar allí y vean a dónde se dirigen de manera cómoda. Hacemos un repaso rápido, que nos queda poquito tiempo por el resto de propuestas que hemos presentado. En San Pedro, ¿qué encontramos? Pues encontramos una propuesta extensa en la que pedimos la mejora de un parque que se encuentra en calle Viento del Sur, en la zona de Cuatro Vientos, que es absolutamente deficiente en cuanto a equipamiento, es el mínimo necesario para poder llamarlo parque infantil, y que además encontramos una serie de deficiencias enormes, como pueden ser una barra que había rota, que es lo único que a día de hoy está arreglado porque lo ha hecho la empresa que instalará los parques, pero nos encontramos una cosa tan sumamente sencilla como un agujero en una jardinera enorme, la que os digo que cabe un niño pequeño dentro de ese agujero, que simplemente pedimos que lo tapen. Es que ya no pedimos ni que pongan plantas bonitas y que arreglen aquello. Que lo cubran de alguna forma, le den seguridad, claro. Bueno, pues nada, incluso aprobado por la Junta de Distritos, y eso está súper deficiente. Otras deficiencias que encontramos en ese parque, aparte de la suciedad, de las jardineras totalmente abandonadas, una palmera que pedimos que un técnico la valore porque parece ser que está bastante seca y eso es peligroso, papelera sucia, el pavimento levantado. Bueno, pues como nos encontramos lamentablemente el resto de parques de la zona en su mayoría. Bueno, y las fuentes, ¿no? Las fuentes, Manolo, gracias por recordarme. Hombre, hay que recordarlo porque me parece algo muy grave, tratándose de niños y personas mayores. Es grave la fuente, y os pongo en contexto, una fuente de agua normal, junto con las fuentes de la Plaza Arenas de San Pedro, están instaladas pero no están conectadas a la corriente del agua, es decir, son de adorno, no funcionan, ni han funcionado nunca, ni van a funcionar, a no ser que el ayuntamiento... Son de atrezo, ¿no? Son para una obra de teatro. La cantidad de gente que yo veo pasar al cabo del día presionando el botón, pues porque es una zona de paso, os recuerdo, hacia el mercadillo, súper frecuente que la gente entre ahí, y más en la época de calor que nos viene, donde el agua es un bien imprescindible, y en la zona en la que vivimos... necesario para refrescarse, pues que no hay sombra tampoco. Están ahí jugando, no hay sombra y no funcionan esas fuentes porque han recepcionado, entendemos que han recepcionado esa obra, ese espacio público, y no lo han hecho en condiciones, o lo han dejado el beneplácito de decirle, bueno, pues ya está, déjalo, esto ya dirán algo, ya lo estamos diciendo desde OSP, pero ese es el problema, que no han hecho bien su trabajo y que no está bien desarrollado. De todo, la verdad es que me puede parecer de lo más grave. Hombre, más peligroso, en este caso. Es que allí cuando a los chiquitines o a las personas mayores, cuando van dando un paseo, cuando suben y bajan, que se sientan en los bancos, vemos muchas veces que la gente se refresca, y más con este calor, es que es necesario, es una necesidad. Bueno, pues hacemos un repaso, como os decía, a otras propuestas presentadas, unos depósitos que hay alojados en un parking del Supera, que hablábamos antes de él,
y están ahí completamente abandonados y eliminando aparcamientos. Un paso de peatones que hemos pedido en el carril de Picaza con carril de Potril, que nos lo rechazan porque hacen alusión a un informe técnico en el que dice que si no hay acerado por los dos lados no se puede pedir ese paso de cebra, por lo que seguiremos viendo peatones cruzar ahí. Le voy a mandar yo la foto de uno que tengo en mi casa. Por favor. Pues no tiene, pues uno no, de dos que tiene ahí y no tiene acerado en el otro lado. Y no tiene acerado, no. Pues así nos lo encontramos. Instalación, pedimos también instalación de iluminación en calle Doctor Eusebio Ramírez con calle Belén Málaga, que es una reclamación de comerciantes de la zona, por seguridad principalmente, porque salen de sus negocios tarde, ahora a lo mejor ya es otra cosa, pero Lógico. sobre todo en época de invierno. Preguntamos también acerca de unos aseos públicos que están en el Polideportivo del Arquillo y que parece ser que están cerrados, parece ser que los clubes tienen esa llave y tenemos reclamaciones pues, de usuarios de esos clubes en las que bueno, pues nos dicen que quieren hacer uso y no solo eso, sino pues, los niños del parque, bueno, pues no... O los que utilice cualquier persona que vaya con su hijo allí a practicar algún deporte o algo, que tiene que ir al baño. Están cerrados, nos dicen que los mantienen trabajadores del ayuntamiento y nada, no se puede hacer uso de ellos. En Marbella Distrito Este, aprobado por unanimidad en este caso, una propuesta en la que pedimos pues que llamen a Sanidad porque hay una plaga de ratas en las instalaciones del Club Deportivo Peña Los Compadres. Parece ser que es algo que se conocía en el entorno, pero nadie hacía nada. Pero nadie hacía nada, por lo tanto en este caso, bueno, aprobado por unanimidad, estaremos pues pendientes de los compadres mueve gente, ¿eh? A pues nivel mucho, deportivo y a nivel niños asociativo, en esa, bastante gente. Nos encontramos en Distrito Marbella Oeste, que al hilo de unos expedientes que pedimos de locales públicos, Parque Vigil de Quiñones, Polideportivo Paco Cantos y Parque de la Constitución, en la que bueno, pues nos asombramos. En el caso de Vigil de Quiñones, por ejemplo, no existe expediente, y en el caso de los otros dos pues nos dicen que se va a hacer a una empresa un estudio, se le va a pedir un estudio para ver qué cuota se le debe imponer a los concesionarios, ¿vale? Hablamos de que no ha habido planificación alguna en el caso de saber que esas personas se iban a jubilar y bueno, pues esos contratos están ahí, que les estamos haciendo el seguimiento, pues no sabemos en qué estado nos lo vamos a encontrar y ver qué canon le pone cuando ya existen otros locales similares que sí que tienen establecido el canon pues muy reciente. Hablamos también del distrito Las Chapas, para terminar, porque hay una avenida José Rivera, que tiene cerca un hotel 5 estrellas, que finaliza esa avenida con un beach club, en la que nos encontramos una falta de iluminación tremenda y es una demanda de la zona. Y además es que ese vial va justo desde el hotel hasta el club de playa de allí y está totalmente oscuro. Y ahí lo comentaba yo con el presidente del distrito, con el señor Alcalá, y él me dijo que llevábamos razón, que se atendería, por supuesto, que eso se haría y que saldría adelante. Así que tendremos que seguir, a ver, con todo esto. Exacto, nosotros, como les anunciábamos antes, no nos vamos a rendir, así que muchísimas gracias por quedaros con nosotros hasta este momento. Os invitamos a ver nuestro próximo SP al día y muchísimas gracias, Manolo. No, gracias a todos. Saludos.